Atentos también a las bajas temperaturas en nuestro país. Arequipa ha registrado ya el día más frío, ojo que todavía estamos a una semana, un poquito menos de iniciarse recién el invierno en el Perú. 3,8 grados en la ciudad de Arequipa. En Puno, bueno, ya lo hemos reportado, lo hemos informado en los últimos días, debajo de cero, ¿verdad? Y si hablamos de Lima, esta ha sido la noche más fría en la capital en el siglo XXI. 8,7 grados centígrados en La Molina a las 4 de la mañana. En agosto de 1967 fue 7,2 grados centígrados. En Jesús María, a esa misma hora, 12,1 grados. Y en el Callao, 13,1. Sin duda, representativo en cuanto a los distritos que dan al mar. Es la noche más fría desde el 21 de julio del 2010. Y con esto, y es realmente preocupante lo que está pasando, porque el Ministerio de Salud reporta que en lo que va del año, solo en lo que va del año, 5 meses y medio, ya hay más casos de neumonía si comparamos con el año 2019. Esas son las estadísticas y por ello hemos invitado al doctor Óscar Gayoso, neumólogo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar acá en Canal 7. Bueno, es preocupante esto, ¿no? Las cifras hablan de casos de neumonía. Yo quisiera preguntarle primero si es que esto tiene que ver con organismos debilitados por el COVID-19. Bueno, la neumonía en líneas generales es una infección que se va a producir por una falla de las defensas naturales que tenemos en el pulmón. Y va a ocurrir en grupos de riesgo, ¿no? Señaladamente los menores de 5 años, los mayores de 60 y la gente que tiene algún tipo de patología. Podría ser una diabetes, podría ser una enfermedad del tejido conectivo, uso de corticoides, un cáncer. Y cómo no, el COVID te puede dejar a ti secuelas importantes, te puede dejar bronquiectasias, te puede dejar hiperreactividad bronquial y sí puede tener alguna incidencia sobre el incremento de las infecciones. Pero el COVID como secuelas no tanto, sino el COVID está contribuyendo como infección adicional al incremento de las infecciones respiratorias en este momento. Claro, pero por ejemplo ha dejado debilitados los pulmones o también el COVID que derivó en, mayores afecciones a las preexistentes, ¿verdad? Correcto. El COVID ha dejado secuelas, sí. Pero, el COVID como tal, como problema en ese momento, ahorita estamos un incremento del número de casos de COVID. Lo bueno del tema es de que estamos en una población que está vacunada en un porcentaje muy importante, entonces los casos que estamos teniendo son casos leves, ya no son casos que terminan en las unidades de cuidados intensivos, pero sí son casos que van a tener atención ambulatoria, sí son casos que van a requerir alguna atención en la emergencia y que sí van a preocupar a la familia, porque el paciente va a estar con fiebre, va a estar con dificultad respiratoria, va a estar con molestias, ¿no? Pero no es la única infección viral, o sea, no hay que perder de vista al demás espectro de infecciones que hay, ¿no? Nosotros tenemos el COVID, que ahora tenemos una forma de prevenirla, ya conocemos las medidas higienistas, ya conocemos de que la vacuna es eficaz, pero hay también influenza, por ejemplo, y la influenza la gente no ha tomado la percepción de que también es una infección prevenible y que también debemos de vacunarnos contra esta infección. Y también no debemos de perder de vista de que hay la neumonía neumococo y la neumonía neumococo tiene vacunas que también deberíamos de utilizar. O sea, hay un grupo de infecciones respiratorias que son prevenibles, que deberíamos de tratarlas y deberíamos de evitarlas utilizando las vacunas. Va a haber otro grupo de infecciones que no tienen una vacuna. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, que es muy frecuente en niños, muy frecuente en mayores, pero que no tiene una vacuna todavía. No, tenemos otro virus, el metaneumovirus, y ya otros virus que son menos complicados, como el parainfluenza, el rinovirus, que te van a dar patología, te van a dar morbilidad, pero no te van a dar enfermedades serias. Pero digamos que las consecuencias no son tan graves. En todo caso. Así es. Rara vez te dan complicaciones serias. Antes, o justo en el inicio de la pandemia, se intensificó la vacuna de neumococo, ¿no? Aunque hay personas que ya se han vacunado antes, porque me parece que es solamente una de por vida, o es cada cierto tiempo. Hay 2 vacunas, una que es la conjugada, que es una sola vez en la vida, y la vacuna no conjugada, que ahora se recomienda, especialmente en personas de riesgo, colocarla cada 4 o cada 5 años de manera repetitiva. Pero no debemos de olvidar de que, si bien es cierto, estas infecciones incrementan en los meses de invierno, pero lo que no hemos mejorado nosotros, podemos haber mejorado nuestra
competencia de cobertura vacunal, pero no hemos mejorado la capacidad como sociedad de tener abrigo para la población. O sea, por ejemplo, las casas en Puno todavía no tienen calefacción. No tenemos centros comunales de refugio, en donde en una oleada de frío la gente pueda ir y recibir abrigo, calefacción y un lugar seguro para los niños o para las personas mayores. Entonces, las casas no están preparadas para las casas muy antiguas, por ejemplo, las casas de la sierra, que tenían su techo de paja y que tenían paredes gruesas, conservan mejor el calor que las casas que ahora hacen con ladrillo y con calamina. Entonces, ahí hay un tema que tenemos también nosotros que trabajar, o sea, tenemos que ver la habitabilidad, tenemos que preocuparnos de que la gente tenga algún tipo de cobertura. Y antes de que llegue la estación más complicada, ¿no?, del año. Y porque también, cada año pasa lo mismo, nos preocupamos, hacemos cadenas de solidaridad y al año siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y la otra cosa es sembrar en la gente dos mensajes, ¿no? Primero, si yo estoy resfriado, me quedo en casa. No voy al trabajo, no voy al colegio, porque si no contagio a más personas. Pongo a otras personas. Entonces hay que sembrar que esto es como una cadena. Si yo me enfermo, soy parte de la cadena. Y si yo como eslabón me retiro de la cadena, estoy haciendo de que no siga la cadena de infecciones en la población. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es el ambiente. Tratar de ventilar el ambiente, o sea, es un ambiente cerrado que tiene menos de una ventilación por hora, es el lugar ideal para que nosotros nos infectemos. Hay alguien resfriado, entra, estornuda y se queda el virus. Hábitat perfecto para los virus, ¿no? Exacto. Que nos quede la buena costumbre de lo que se aprendió con los protocolos de COVID, ¿no? Pero ahora vamos a tener el problema de que, por ejemplo, en el transporte público van a cerrar las ventanas porque van a haber frío. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es hacer entender a la gente de que tenemos que ventilar los ambientes donde hay aglomeración. A ver, ahí hay un mito, ¿no? Si las enfermedades respiratorias llegan por el frío o llegan por un virus. Se entiende que es por un virus, ¿verdad? Es decir, a lo que quiero llegar es, uno puede sentir frío, pero no se va a enfermar. Si te enfermas por el virus. No hay problema. Si te abrigas bien. Pero digo, te enfermas por el virus. El virus. Y el virus viene porque te aglomeras, te abrigas bien, cierras las puertas, cierras las ventanas y todos estamos juntitos. Entonces... Ahí ni abrigado, porque al final el virus entra por las vías respiratorias. Por supuesto, abrigado no te va a proteger, ¿no? Lo que sí te puede proteger quizás es la máscara, ¿no? Y el uso de la máscara también nos ayuda. Eso bajó las estadísticas, ¿no? Paradójicamente en esos últimos años. Tú al principio de la entrevista dijiste una verdad absoluta. O sea, en el año 2019 nosotros teníamos una alta incidencia de infecciones respiratorias en los niños. En el 2020 con la pandemia bajó. En el 2021 bajó. En este momento, en el año 2022, en el mes de mayo, ya tenemos, en el mes de mayo, junio, ya tenemos ya la misma cantidad y un poquito más de infecciones que tuvimos en todo el año 2019. O sea, vamos a acabar este año con más infecciones respiratorias si es que no hacemos lo correcto, ¿no? Entonces, y lo mismo está pasando con los adultos. Claro que con los adultos fue distinto. Con los mayores de 60 años, por decirte, hubieron un número de infecciones, de neumonía y un número de muertes en el año 2019 que se triplicaron y hasta se cuadriplicaron para el año 2021. Ahora, en el año 2022, estamos teniendo las cifras muy similares del año 2019 para este momento. No estamos en el momento de la pandemia tan terrible que tuvimos en el año 2020, en el año 2021, pero si no tomamos nuevamente las medidas, si no nos cuidamos, vamos a tener problemas al final. Usted mencionaba las zonas altoandinas. Si uno ve el mapa del país y las diferentes regiones, ¿los mayores casos de neumonía se presentan en estas zonas altas? Es posible, pero como la población ahí es más dispersa, es posible de que no haya tanta dispersión, no haya tanta infección como si ocurre acá en Lima, donde hay más gente junta. Pero sí va a ser más severa la infección, porque recuerda que en altura tú estás a 4.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de oxígeno que tú recibes ya es difícil para un pulmón normal. Entonces, imagínate un pulmón con una infección, un pulmón con una neumonía, va a tener más problemas. El cuadro es más severo. Es más severo el cuadro, sí. Y claro, yo entiendo que el virus existe en cualquier parte del país, es el mismo virus, pero la implicancia, por ejemplo, de estar cerca de la costa, la humedad, ¿es igual a estar en la sierra, en la zona altoandina o en la selva? O sea, hay un estudio de vigilancia epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud y ellos tienen varios lugares, Puno es uno de ellos, Cusco es otro, Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo, en donde van monitorizando
las infecciones respiratorias. Y sí, el patrón y la frecuencia de los virus es más o menos similar. En niños pequeños, el sincitial respiratorio, la influenza, el adenovirus son los virus que más problemas nos dan junto con el metaneumovirus. Entonces, claro, hay algunos virus que sí no podemos nosotros prevenir, y hay que utilizar las medidas de prevención para el coronavirus, para la influenza, con toda la intensidad que se tenga, y se tenga la capacidad. Pero los otros virus, lo que tenemos que utilizar son las medidas higienistas, evitar de que se contamine, romper la cadena epidemiológica, separarnos cuando tú estás con una persona a 1,5 metros, 2 metros, para que no te contagies, el uso de las máscaras, lavarnos las manos con frecuencia y ventilar los ambientes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo, tal vez es una pregunta complicada, o no tiene respuesta, pero cómo podemos evitar una neumonía? ¿Y es una cuestión simplemente de protocolos, de cuidarse, de abrigarse, o ya va más allá, digamos, ya tiene que ver con el sistema Al inicio inmunológico? se pensaba de que la neumonía dependía de la virulencia únicamente del germen. O sea, yo tengo un virus o una bacteria que es muy mala, que se mete a mi pulmón y me produce la neumonía. En la actualidad ya se sabe que no es así. O sea, sí depende de la virulencia, pero también depende del estado de la inmunidad del individuo. Entonces, la persona que tiene algún grado de depresión, algún grado de inmunodeficiencia, algún grado de malnutrición, va a tener más posibilidades de tener más bajas las defensas del pulmón, y por lo tanto el virus o la bacteria va a entrar y va a ser un problema mayor en ese pulmón. Entonces, ahora lo que se sabe es de que hay cierto grado de deficiencia inmunológica para el pulmón. Tenemos que cuidarlos. ¿Cuál es la principal razón por la que nos bajan las defensas en el pulmón? Las infecciones virales. Una infección viral te viene a ti y te gasta todas las defensas que tú tienes en tu pulmón. Entonces, la bacteria que viene y encuentra el caldo de cultivo perfecto para infiltrarse y producir una neumonía. Y es conocido de que después de las epidemias de influenza, por ejemplo, vienen las epidemias de neumonía severas en estafilococo, por ejemplo, que es uno de los estudios clásicos que hay en medicina, ¿no? Entonces sí, hay una falla en las defensas y un germen que es agresivo para poderse... Doctor, y una última consulta con respecto a la influenza, porque usted hablaba de la vacuna, y justo mencionaba yo que este ha sido el día más frío desde el año 2010, ¿no? Y creo, no equivocarme, recuerdo que ese año hubo una gran campaña muy intensa para vacunar contra la influenza, pero se perdió después en los años, ¿no? Claro, lo que pasa es de que en esa época, recuerda, hubo la epidemia de la influenza, la porcina primero y después la H1N1. Correcto, claro que sí. Entonces, la gente, al igual que con el COVID, tenía mucho miedo de infectarse, y con razón. Y déjame decirte que la influenza, si lo vemos en porcentaje, va a tener más letalidad que el COVID. Entonces, claro, pero fue masivo en su momento, la preocupación, la alarma, fue masiva incluso para todos. Hoy se recomienda, se sugiere solamente para los niños, no. como una política pública para los niños y las personas mayores. No, el Ministerio de Salud ya debe de estar vacunando a toda la población. O sea, si ahorita tú te acudes a un centro de vacunación, vas a poder vacunarte contra la influenza, y te están dando la vacuna, no la trivalente que antes se daba, sino se están dando la tetravalente. Incluye el H1N1, incluye el H3N2, que ahorita está teniendo incremento y eso es anual, ¿verdad? Anual. La defensa que te da la vacuna de influenza es corta, te va a dar por 4 a 6 meses. Por eso que tenemos que ponerla al inicio de la temporada de frío. Lamentablemente la temporada de frío se ha adelantado, pero estamos a tiempo de vacunarnos ahorita, ¿no? Doctor, muchas gracias. Gracias además por haber sido tan didáctico y explicarnos bien esta situación que preocupa. Con mayor razón, ¿no? Porque recién estamos entrando a la estación más fría del año, el invierno. Gracias a Óscar Gayoso, neumólogo. 7:53. El jaguar, atención, está en peligro de extinción, ¿ah?